el siglo IX, la era vikinga en Inglaterra. Mientras que la mayor parte de Gran Bretaña cayó ante los feroces invasores marinos de Escandinavia, el reino de los sajones del oeste, bajo Alfredo el Grande, resistiría. En la década de 870, los vikingos intensificaron sus esfuerzos, y el dominio de Alfredo parecía condenado a caer. Finalmente, en el año 878, en la batalla de Edington, los sajones del oeste se enfrentaban a la aniquilación. El rey Alfredo lideró a sus tropas en una última resistencia desesperada. El resultado de esta batalla determinaría el futuro no solo del reino de los sajones del oeste, sino de toda Inglaterra. Desde el momento en que se convirtió en rey de los sajones del oeste, Alfredo el Grande se enfrentó a la amenaza mortal de los vikingos. Pero Alfredo tenía una considerable experiencia como comandante, ya que había luchado junto a su hermano. Además, Alfredo fue atormentado durante toda su vida por una enfermedad descrita por el amigo y biógrafo del rey, el obispo Acer. Hoy en día los historiadores creen que esto pudo haber sido la enfermedad de Crohn, una afección crónica que puede entrar en remisión durante largos periodos, pero que es terriblemente dolorosa durante los brotes. A pesar de esta dolencia, Alfredo fue un gobernante muy activo y cumplidor de sus deberes. La condición no le impidió tener hijos. Joanna Armin estima que la primera hija y primogénita de Alfredo, Athelflaed, nació aproximadamente en esta época, alrededor del año 870. Alfredo el Grande fue coronado durante un período de profunda agitación. Para los ingleses de aquella época, debió parecerles el fin de los tiempos. Los vikingos habían destruido todos los reinos anglosajones de Gran Bretaña, excepto dos. Reyes habían sido martirizados, casas de Dios saqueadas, monasterios dejados en ruinas. El próspero comercio del siglo VIII se había derrumbado. El aprendizaje estaba en su punto más bajo. Alfredo más tarde se quejaría de que al sur del río Humber apenas quedaba un sacerdote alfabetizado. Un mes después de que Alfredo el Grande asumiera el trono en 871, se enfrentó a dos ejércitos vikingos en el campo de batalla cerca de Wilton. La coalición vikinga era realmente formidable. Sus filas se multiplicaron por la presencia del gran ejército de Verán. En este enfrentamiento los anglosajones fueron derrotados, y Alfredo concluyó que no podía eliminar la amenaza inmediata a su reino sin pagarles a los invasores para que se retiraran. Esta era una solución antigua pero nunca permanente a los ataques vikingos. A menudo solo invitaba a más hostilidad y, cada vez más, Alfredo no era capaz de mantener esta política financieramente ruinosa. Las propias propiedades del rey no podían producir el tributo a los daneses, así que tenía que recaudarse de la gente de Wessex y de las propiedades de la iglesia. Al año siguiente, el gran ejército pagano tomó medidas para consolidar sus conquistas. Bajo el mando del caudillo vikingo Halfdan, se trasladaron a Mercia. Aquí, los vikingos establecieron su base en Repton durante el invierno del 873-874. Northumbria y Anglia Oriental ya estaban bajo su control. En el pasado, Wessex había brindado ayuda a Mercia, pero no esta vez. Los mercianos eran incapaces de vencer a los daneses. El rey Bergrid y su esposa fueron depuestos y se exiliaron. Bergrid huyó a Roma, donde murió al año siguiente. Su esposa, la propia hermana del rey Alfredo, terminó sus días en un convento. Nunca más un rey independiente gobernaría Mercia. En su lugar, los daneses establecieron a su propio gobernante títere. Al año siguiente, el ejército danés se dividió. Halfdan marchó hacia el norte para consolidar el poder en Northumbria. La crónica anglosajona simplemente dice: Halfdan repartió las tierras de los northumbrios y ellos procedieron a arar y mantenerse por sí mismos. Este pasaje ha generado mucho debate. ¿Los vikingos se apoderaron de las tierras de los locales o compraron propiedades a los señores nativos con el tesoro que ahora llenaba sus arcas? Sea cual sea el caso, está claro que el grupo de Halfdan se estableció en York de forma permanente. Aquí la tierra era fértil y la oposición inexistente. Este era un lugar ideal para que estos aventureros daneses se establecieran y echaran raíces. Los nombres de lugares de la región hoy en día indican la mezcla de los idiomas escandinavo y anglosajón.
A medida que los antiguos saqueadores se convirtieron en cultivadores de la tierra, también hubo una interacción entre los pueblos, incluso cooperación y comercio. Los vikingos se casaban con la población local. Y no solo eran guerreros los que llegaban desde Escandinavia, hay evidencia de que los daneses también traían a sus mujeres con ellos. Otra señal de que los vikingos se estaban estableciendo como agricultores y ya no actuaban solo como saqueadores. Mientras tanto, el ejército de verano bajo el mando de Guthrum permaneció en Mercia. Establecieron una base en Cambridge durante ese año. En 876, el ejército de Guthrum entró en el reino. Eludieron al ejército de Alfredo y tomaron Wareham en Dorset. Al principio, Alfredo sitió al enemigo en su fortaleza. Se vio obligado a retirarse cuando se enteró de que una gran flota vikinga navegaba por la costa de Wessex, con la intención de reforzar a Guthrum. Una vez más, el rey tuvo que negociar. Guthrum juró abandonar Wessex y entregó rehenes como garantía. Esta vez, sin embargo, Alfredo quería una garantía más fuerte. Guthrum aceptó prestar juramento sobre un anillo sagrado. Esta era una práctica solemne entre los vikingos, y el anillo usado en esta ocasión ha sido identificado como un anillo de Thor, una gran banda de oro que el jefe llevaba en el brazo, utilizada por los propios daneses al intercambiar juramentos. Sin embargo, el esfuerzo de Alfredo por apelar a la piedad vikinga resultó inútil. Guthrum no cumplió su juramento. Quizás el líder vikingo estaba adoptando el consejo de Odín de los dichos del High Wind. Si hay un hombre en quien no confías, pero de quien solo quieres cosas buenas, háblale con amabilidad, pero piensa con engaño. Guthrum y sus hombres asesinaron a sus rehenes sajones del oeste, luego se escabulleron de noche hacia Exeter. La flota mencionada anteriormente fue destruida en ese momento por una tormenta en la costa de Swanage. Esto resultó en la pérdida de unas 120 naves, un golpe serio para los esfuerzos de Guthrum. Después de la tormenta, Alfredo y sus fuerzas acamparon frente a Exeter. El rey se negó a atacar la ciudad para desalojar a los invasores, pero los sajones estaban bien posicionados, y Guthrum no pudo reabastecer a su ejército. Una vez más, ambas partes llegaron a un acuerdo. Después de haber aterrorizado Wessex por más de un año, Guthrum finalmente se retiró en agosto del 877. Mientras tanto, el descontento estaba creciendo entre los sajones del oeste. Muchos estaban frustrados con la manera en que Alfredo manejaba la amenaza vikinga. El arzobispo de Canterbury escribió al Papa quejándose de la práctica del rey de pagarle a los daneses. Recientemente, algunos historiadores han sugerido que miembros de alto rango de la nobleza de Wessex incluso pudieron haber intentado deponer a Alfredo. Esto puede ser la razón por la que el reino estaba tan lamentablemente desprevenido cuando Guthrum atacó de nuevo. El rey estaba celebrando la Navidad en Chippenham cuando los daneses llegaron y empezaron a causar estrago. Los vikingos habían ejecutado la maniobra brillantemente, logrando tomar a todos por sorpresa. Y si, de hecho, el régimen de Alfredo se estaba derrumbando y un golpe de estado estaba en marcha, esto habría dejado al rey y a su círculo más cercano aún más vulnerables. La sorpresa del ataque, junto posiblemente con la revuelta de la nobleza de Wessex, no dejó a Alfredo otra opción más que retirarse al bosque con su familia y su séquito personal de guerreros y seguidores. Alfredo hizo el difícil viaje a través de los bosques de Somerset. Él y sus compañeros se vieron reducidos a vivir de lo que podían recolectar y cazar. Durante los duros meses de invierno, vivieron como fugitivos. Asser describe el caos casi total de este periodo. Por la fuerza de las armas, los vikingos obligaron a muchos sajones a navegar al extranjero por pobreza y miedo, y casi todos los habitantes de esa región se sometieron a su autoridad. Alfredo estaba decidido a recuperarse de esta derrota. Después de la Pascua de 878, Alfredo estableció una fortaleza en Athelney, en medio de los pantanos de Somerset. Desde aquí, envió misiones de inteligencia, tratando de animar el espíritu de su gente y de descubrir quién respondería a su llamado contra el enemigo. También envió grupos de guerreros para ejecutar ataques relámpago contra los vikingos, quienes no eran lo suficientemente numerosos para controlar todo el territorio. En mayo de 878, con la primavera volviendo a teñir el mundo de verde, Alfredo salió de Athelney y cabalgó hasta la piedra de Egberto, al este de Selwood.
en una gran extensión de bosque. Aquí el rey se reunió con aquellas fuerzas del condado en las que aún podía confiar. Acer describe el alivio de los sajones occidentales al ver a su rey. La desesperación se había extendido por Wessex. Pero ahora aquí estaba Alfredo, vivo y reuniendo a sus hombres para contraatacar. Con información fiable y su ejército reunido, Alfredo actuó con decisión. El rey marchó con sus hombres. Guthrum, un excelente comandante por derecho propio, estaba muy al tanto de los movimientos de Alfredo. El líder vikingo preparó sus propias fuerzas para enfrentar la contraofensiva de los sajones del oeste. Fue Guthrum quien eligió el sitio de la batalla, posicionando a sus fuerzas en la cima de una colina rodeada de zanjas. Esto obligaría a Alfredo a luchar cuesta arriba y también evitaría que los vikingos fueran flanqueados. Los sajones occidentales llegaron ahora a Edington, en Wiltshire. Aquí se encontraron con Guthrum y su ejército vikingo. La batalla comenzó. Joanna Armand corrió. Eso a pesar de que en la televisión se muestra diferente, sajones y vikingos usaban armas y equipos similares. Grandes escudos redondeados con humbos metálicos se sostenían al frente para formar una pared que, con suerte, sería impenetrable. Las espadas eran armas de alto estatus que solo poseían los muy ricos. La mayoría de los hombres habría usado una lanza larga, apuñalando con ella por encima del muro de escudos en un intento de penetrar las filas enemigas. Cuando los muros de escudos se encontraban, ambos bandos se atacaban y apuñalaban entre sí, tratando de aprovechar los huecos en la formación del oponente. Acer describe el enfrentamiento. Cuando amaneció la mañana siguiente, Alfredo movió sus fuerzas y llegó a un lugar llamado Edington. Y luchando ferozmente con un muro de escudos compacto contra todo el ejército vikingo, se mantuvo firme durante mucho tiempo. Finalmente obtuvo la victoria por la voluntad de Dios. Destruyó a los vikingos con una gran masacre y persiguió a los que huían hasta la fortaleza, encerrándolos allí. Max Adams escribe que las ventajas de Alfredo residían en su mando de un ejército que defendía su tierra natal y en la superioridad táctica de la guerra anglosajona en campo abierto contra una fuerza de asalto marítima perfeccionada en el arte de las incursiones. Alfredo persiguió a los daneses derrotados hasta su fortaleza en Chippenham. Los sajones del oeste se apoderaron del ganado del enemigo y se prepararon para un asedio. Después de 2 semanas, los vikingos capitularon. Guthrum se rindió completamente bajo las condiciones de Alfredo. Los vikingos entregaron rehenes. Alfredo no entregó ninguno. Los invasores también prometieron evacuar Wessex de inmediato. Los términos se sellaron 3 semanas después cerca de Athelney, cuando Guthrum y sus principales hombres se sometieron al bautismo como cristianos. Sin duda, desde la perspectiva de los sajones occidentales, la ceremonia fue un símbolo poderoso del triunfo cristiano sobre el paganismo danés. Este fue un punto de inflexión dramático. Acer nos dice que nunca antes los vikingos se habían rendido de esa manera. El triunfo de Alfredo en Edington logró nada menos que la salvación de su reino. Había estado al borde de perderlo todo, pero esta victoria restauró su posición. Sin duda, Alfredo entendía que la ofensiva vikinga tenía como objetivo nada menos que la conquista total de Wessex. Sabía que su única opción era luchar y lograr una victoria total. El desarrollo real de la batalla sigue siendo un misterio para los historiadores, pero sin duda Alfredo y sus hombres estuvieron a la altura de las circunstancias. Es posible que los sajones occidentales tuvieran una ventaja numérica sobre el ejército de Guthrum, ya que las fuerzas vikingas parecían ser menos numerosas que en ataques anteriores. Después de la decisiva victoria de los sajones occidentales en Edington, el ejército vikingo se retiró de Chippenham. Al año siguiente regresaron a Anglia Oriental, donde se establecieron y repartieron la tierra. Esto marca la etapa final en el establecimiento del Danelaw, los territorios de Inglaterra gobernados por los vikingos. Ya no conformes con simplemente extraer tributo de las poblaciones locales, los daneses ahora intentaron imponer su propio gobierno político. La subyugación total de la isla resultó imposible, así que se conformaron con consolidar su control sobre el este y el norte de Inglaterra. Las estructuras políticas claramente danesas dejarían una influencia duradera, aunque sutil, en estas regiones. Mientras tanto, la victoria de Alfredo en Edington marcó el inicio de un periodo de respiro para el reino de Wessex, que duraría durante toda la década de los 80 del siglo IX.
Alfredo aprovechó al máximo esta situación. Reconoció que su reino no había estado preparado para los estragos de los daneses. De inmediato implementó programas de reforma militar, cultural y civil que transformaron y fortalecieron Wessex. Este periodo demostró que Alfredo no solo era un comandante capaz, sino un gobernante verdaderamente sabio y creativo. Sus innovaciones no solo fortalecerían a su pueblo contra futuras agresiones vikingas, sino que también elevarían la vida intelectual y espiritual de los sajones del oeste. Aprenderemos más sobre esto en nuestro próximo video. Además, un agradecimiento especial a Zach T, Mark, George, Jankovic y Alessandro por inscribirse para apoyar este canal en Patreon. También puedes apoyar Real Crusades History uniéndote a nosotros en Patreon. Los patrocinadores de Patreon en el nivel de $3 obtienen acceso al servidor de Discord de RCH. Estoy creando una serie de drama histórico de acción en vivo sobre las cruzadas llamada Knights of the Cross, disponible exclusivamente en el nuevo servicio de streaming christianchannel.com. Ustedes pueden ayudarnos a hacerla realidad. Haz clic en el enlace de abajo, ve a christianchannel.com y suscríbete por un año. Usa el código promocional KNIGHTS. Obtendrás un 10% de descuento y además tu suscripción irá directamente a ayudarnos a financiar Knights of the Cross. Este es un proyecto emocionante. Esta es nuestra oportunidad de crear finalmente una representación precisa y poderosa de las cruzadas. Ayúdanos a hacerlo realidad. Haz clic en el enlace de abajo.